Bienvenidos y bienvenidas un día mu, a nuestro canal favorito de chismecitos, novedades del mundo del espectáculo y por supuesto, las últimas noticias de nuestros artistas turcos que tanto amamos. Espero que tu copyright teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y listos para un nuevo vídeo que du copyright me decirles, les va a volar la cabeza. Hoy vamos a hablar de una noticia que ha sacudido las redes sociales y que ha dejado a mu, de uno con la boca abierta. ¿Se imaginan a Can Yaman el Galu, turco que nos roba el aliento con cada aparición superíndice 3N, y a Serine y Sarikaya, la actriz talentosísima y reina de corazones, juntos en una misma frase? Pues prepúrense porque hoy les traigo todos los detalles de este encuentro que, aunque no lo crean, ha generado un revuelo impresionante. Vamos a analizar Q copyright pa su superíndice 3, CU superíndice 3 mo pa su superíndice 3 y lo mu es importante, Q copyright significa todo esto. Serú el inicio de una nueva amistad. Okizu algo mu ese. No se muevan de sus asientos porque este vídeo promete ser explosivo. Pero antes de empezar, quiero recordarles que si aún no suscritos a este canal, Q copyright esperan. A Q encontraru las noticias mu frescas, los chismes mu jugosos y los análisis mu profundos del mundo del espectáculo turco y latino. Asu que no se pierdan ni un solo detalle, activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y formen parte de esta gran familia que ama el entretenimiento. Ahora vamos al grano. La noticia que ha incendiado internet es el encuentro entre Can Yaman y Serine y Sarikaya en un evento Venu Copyright Fico en Italia. Su copyright suena a titular de revista del Corazu superíndice 3N, pero es completamente cierto. Ambos actores, cada uno por su lado, fueron invitados a participar en una gala organizada por una importante fundación superíndice 3N italiana que se dedica a apoyar a ni un más menos os hijos superíndice 3 venes en situación superíndice 3N de vulnerabilidad. Hasta AQ, todo normal, ¿verdad? Dos estrellas internacionales uniendo fuerzas por una buena causa. Pero la cosa se puso interesante cuando empezaron a circular las fotos y los vídeos del evento. Imagínense la escena. Una alfombra roja deslumbrante, flashes por todas partes, música elegante sonando de fondo y, de repente, aparecen Can Yaman, impecable en un traje que le quedaba como un guante y Serine y Sarikaya, radiante con un vestido de ensueño más menos o que resaltaba su belleza natural. Ambos, como era de esperarse, acapararon todas las miradas y se convirtieron en el centro de atención superíndice 3N de la noche. Pero lo que realmente llamó superíndice 3 la atención superíndice 3N de todos los presentes, y de nosotros, los espectadores virtuales, fue la interacción superíndice 3N entre ellos. Las CU maras captaron a Can y a Serine y conversando animadamente, riendo juntos y compartiendo gestos de complicidad. No se trata de un simple saludo cordial, no, esto iba mu ayu. Se notaba que había una conexión superíndice 3N genuina entre ellos, una química que no pasó superíndice 3 desapercibida para nadie. Y por supuesto, las redes sociales no tardaron en estallar. Los fans de ambos actores comenzaron a especular sobre la naturaleza de su relación superíndice 3N. ¿Se trataron de una amistad naciente? ¿O serú que Cupido ha hecho de las suyas y ha flechado a estos dos corazones? Las teorías son infinitas y cada cual tiene su propia opinión superíndice 3N al respecto. Pero antes de seguir especulando, vamos a analizar un poco el contexto de esta situación superíndice 3N. Can Yaman, como todos sabemos, es uno de los actores turcos mu populares y exitosos a nivel internacional. Su carisma, su atractivo físico y su talento actoral lo han convertido en un icono para millones de fans alrededor del mundo. Ha protagonizado series de televisión superíndice 3N que han sido un verdadero fenómeno superíndice 3 meno, como Erkenci Kwaipu, Haro Show más menos Ador, y By Jane, El hombre equivocado, y su presencia en redes sociales es simplemente arrolladora. Por su parte, Serine y Sarikaya es una de las actrices mu respetadas y admiradas de Turquía. Su trayectoria profesional es impecable y ha demostrado su versatilidad en una amplia gama de roles. Ha participado en series de televisión superíndice 3N de granu con diéresis copyright cito, como Med Cecir Marea, y Fi, y también copyright N ha incursionado en el mundo del cine y del teatro. Además, Serine es considerada un referente de estilo y belleza, y su elegancia natural la convierte en una de las mujeres mu admiradas de su país. Ambos actores, Can y Serine, tienen en común el con diéresis copyright cito, la fama y el reconocimiento internacional.
Pero también Copyright N comparten un espíritu solidario y un compromiso con las causas sociales. Por eso, no es de extrañar más menos que hayan coincidido en este evento Venu Copyright Fico en Italia. Lo que es sorprendente es la forma en que han conectado, la facilidad con la que han interactuado y la complicidad que han demostrado. Ahora bien, volviendo a las especulaciones, ¿qué copyright podemos deducir de todo esto? Por un lado, podríamos pensar que se trata simplemente de una amistad que ha surgido de forma natural entre dos personas que comparten intereses y valores similares. No olvidemos que ambos son actores, ambos son famosos y ambos se preocupan por el bienestar de los DMUS. Es lo superíndice 3 Hico que hayan encontrado un punto en común y que hayan congeniado desde el primer momento. Sin embargo, también Copyright N es cierto que la química entre Can y Serine es innegable. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo apunta a que hay algo que una simple amistad. No estamos diciendo que es tu Copyright N enamorados o que tengan una relación superíndice 3N secreta, pero creemos que hay una atracción superíndice 3N mutua y una conexión superíndice 3N especial que podrá dar pie a algo en el futuro. Además, hay que tener en cuenta el factor sorpresa. Nadie se esperaba esta combinación superíndice 3N. Can Yaman siempre ha sido relacionado con otras actrices, como Demetuz Demir o Francesca Chillemi, y Serine Sarikaya ha tenido parejas muy medio ticas, como Kerem Bürsin. Por eso, verlos juntos conversando y riendo como si se conocieran de toda la vida, ha sido una verdadera sorpresa para todos. Pero se ayuda de las especulaciones y las teorías, lo importante es que Can Yaman y Serine Sarikaya han demostrado ser personas comprometidas con las causas sociales y que dispuestas a utilizar su influencia para ayudar a los DMUS. Su participación superíndice 3N en este evento Venu Copyright Fico en Italia es un claro ejemplo de ello y nos llena de orgullo verlos unidos por una buena causa. Y hablando de buenas causas, quiero aprovechar este momento para recordarles la importancia de apoyar a las organizaciones que trabajan por el bienestar de los New más menos o Siju superíndice 3 venes en situación superíndice 3N de vulnerabilidad. Hay muchas formas de ayudar, ya sea donando dinero, ofreciendo tu tiempo como voluntario o simplemente difundiendo la información superíndice 3N. Cada granito de arena cuenta y juntos podemos hacer la diferencia. Ahora bien, volviendo al tema central de este vídeo, ¿qué copyright le depara el futuro a Can Yaman y Serine Sarikaya? ¿Seguiru N manteniendo el contacto? ¿Trabajaru N juntos en algún proyecto? ¿Surgiru el amor entre ellos? Solo el tiempo lo dirá. Lo que podemos asegurar es que estaremos atentos a cada uno de sus movimientos y que les traeremos todas las novedades en cuanto tengamos noticias frescas. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de sus trabajos individuales y admirando su talento y su belleza. Can Yaman sigue cosechando con diéresis copyright hitos en Italia y en otros países de Europa, y Serine Sarikaya continúa brillando en Turquía con sus proyectos en televisión superíndice 3N y en teatro. Ambos son dos grandes estrellas que merecen todo nuestro apoyo y reconocimiento. Pero la pregunta del Millu superíndice 3N sigue siendo, ¿CEU superíndice 3 mo impacta este encuentro entre Can Yaman y Serine Sarikaya en el mundo del espectáculo turco? Pues bien, creo que este evento ha generado un nuevo nivel de expectación superíndice 3N y de interu copyright S por ambos actores. Los fans están ansiosos por verlos juntos en pantalla, ya sea en una serie de televisión superíndice 3N, en una película o en una obra de teatro. Y los productores y directores seguramente están tomando nota de la química que existe entre ellos y de la popularidad que generará una colaboración superíndice 3N. Además, este encuentro ha servido para reafirmar el poder de las redes sociales como plataforma para difundir noticias y generar debates. Las fotos y los vídeos de Can y Serine juntos se han viralizado en cuestión superíndice 3N de horas y han dado lugar a todo tipo de comentarios y especulaciones. Esto demuestra que los fans están conectados que nunca y que tienen una voz cada vez fuerte en el mundo del espectáculo. En definitiva, el encuentro entre Can Yaman y Serine Sarikaya ha sido un verdadero bombazo que ha sacudido las redes sociales y que ha generado un sinfín de reacciones. Ya sea que se trate de una simple amistad, de una atracción superíndice 3N mutua o de algo lo cierto es que estos dos actores han demostrado tener una conexión superíndice 3N especial y que su futuro juntos promete ser muy interesante. Y ahora, después copyright S de analizar a fondo este encuentro explosivo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado en este vídeo.
En primer lugar, hemos hablado del evento Venu Copyright Fico en Italia donde coincidieron Can Yaman y Serine y Sarikaya. En segundo lugar, hemos analizado la interacción superíndice 3N entre ambos actores y la química que existe entre ellos. En tercer lugar, hemos especulado sobre la naturaleza de su relación superíndice 3N y las posibles implicaciones que podrá tener en el futuro. Y por último hemos reflexionado sobre el impacto que este encuentro ha tenido en el mundo del espectáculo turco y en las redes sociales. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright investigando y compartiendo esta noticia con ustedes. Me encanta mantenerlos informados sobre todo lo que acontece en el mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestros artistas turcos favoritos. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir trayendo copyright dándoles contenido de calidad. Sin ustedes, nada de esto será posible. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué copyright les pareció superíndice 3 este encuentro entre Can Yaman y Serine y Sarikaya? ¿Creen que hay algo que una simple amistad entre ellos? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos en algún proyecto? Díganme lo que piensan. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Además, sus comentarios me ayudan a mejorar el contenido del canal y a saber qué copyright temas les interesan mucho. Y para finalizar, quiero hacerles un llamado a la acción superíndice 3N. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y no se pierdan ni un solo vídeo. Muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos y abrazos. Asterisco asterisco, aquí comienza la expansión de la noticia y asterisco asterisco. Pero. Aún no se vayan. Que aún hay más jugo para exprimir de esta naranja llena de chismecitos jugosos. Porque, claro, un encuentro así no se queda en una simple charla y unas cuantas fotos. No, señores. Esto tiene ramificaciones que se extienden como el cilantro en la sopa de domingo. Así que agarren sus palomitas, ajusten sus cinturones, y vamos a sumergirnos aún más en esta historia. Primero vamos a desmenuzar un poquito más el evento benéfico en sí. La gala, organizada por la Fundación Il Sorriso dei Bambini, la sonrisa de los niños, fue un despliegue de elegancia y solidaridad. Entre los invitados, además de Can y Serine, se encontraban otras personalidades del mundo del espectáculo, la moda y la política italiana. La noche estuvo llena de discursos emotivos, subastas benéficas y, por supuesto, mucha música. Se recaudaron fondos significativos para la Fundación, que destina sus recursos a proyectos educativos y de atención médica para niños y jóvenes desfavorecidos en Italia. Ahora bien, ¿cómo es que Can Yaman y Serine y Sarikaya terminaron ambos invitados a este evento en particular? Aquí es donde entra en juego el entramado de relaciones públicas, agentes y compromisos profesionales que rodean a estas estrellas. Can Yaman, con su creciente popularidad en Italia, recordemos su exitosa serie Viola come il mare, ha estrechado lazos con varias organizaciones benéficas italianas. Su participación en eventos solidarios es una constante y forma parte de su imagen pública. Serine, por su parte, aunque menos conocida en Italia que Can, también ha colaborado en diversas causas humanitarias en Turquía y ha manifestado su interés en expandir su labor filantrópica a nivel internacional. Probablemente la Fundación Il Sorriso dei Bambini, consciente del impacto mediático de ambos actores, los contactó individualmente sin prever la chispa que podría surgir entre ellos. Imaginen la sorpresa de los organizadores cuando vieron la química instantánea entre estas dos superestrellas. Seguro que no se esperaban este extra de publicidad gratuita. Profundicemos ahora en el tema de la química. Porque, seamos honestos, no todos los encuentros entre celebridades generan el mismo nivel de expectación. Hay algo en la combinación de Can Yaman y Serine y Sarikaya que resulta particularmente atractiva. Quizás sea la mezcla de la virilidad desbordante de Can con la elegancia sofisticada de Serine. Quizás sea la imagen de chico malo con buen corazón de Can contrastando con la imagen de mujer fuerte e independiente de Serine. O quizás simplemente sean dos personas guapas y exitosas que se ven bien juntas. El misterio es parte del encanto.
Pero, más allá de las apariencias, hay que considerar también sus personalidades. Can Yaman es conocido por su espontaneidad, su sentido del humor y su cercanía con sus fans. A menudo comparte momentos de su vida personal en redes sociales y no tiene miedo de mostrarse tal como es. Serine Sarikaya, por otro lado, es más reservada y prefiere mantener su vida privada alejada de los focos. Sin embargo, quienes la conocen destacan su inteligencia, su profesionalismo y su sensibilidad. Si bien son diferentes en algunos aspectos, ambos comparten una pasión por su trabajo, un compromiso con sus fans y una sensibilidad social que los une. Esta combinación de similitudes y diferencias podría ser precisamente lo que hace que su conexión sea tan intrigante. Analicemos ahora las reacciones en redes sociales. Prepárense para un torbellino de emociones. Twitter e Instagram se convirtieron en un hervidero de comentarios, memes, edits y hashtags relacionados con el encuentro entre Can y Serine. Los fans se dividieron en bandos, los que sueñan con un romance de cuento de hadas, los que prefieren mantener la calma y apostar por una amistad, y los escépticos que desconfían de cualquier tipo de relación mediática. Los hashtags #Can Serenai, #Serenai Can, #Can Yaman Serenai Sarikaya y similares se convirtieron en trending topics a nivel mundial. Los fans crearon cuentas dedicadas exclusivamente a seguir la pista de esta posible relación, analizando cada mirada, cada gesto y cada palabra. El nivel de obsesión alcanzó cotas estratosféricas. Pero no solo los fans se pronunciaron. Varios medios de comunicación turcos e internacionales también se hicieron eco de la noticia, dedicándole portadas, artículos y programas de televisión. Algunos medios especularon sobre la posibilidad de una colaboración profesional entre Can y Serine, sugiriendo que podrían protagonizar una serie de televisión o una película juntos. Otros, más sensacionalistas, se centraron en el aspecto romántico de la historia, publicando fotos robadas y rumores infundados. La prensa del corazón se frotó las manos ante la perspectiva de tener un nuevo culebrón amoroso que explotar. Ahora pongamos en perspectiva la situación dentro de sus carreras individuales. Can Yaman, como mencionamos antes, está viviendo un momento dulce en Italia. Su popularidad allí es innegable y ha logrado consolidarse como una figura reconocida en el mundo del espectáculo italiano. Ha participado en programas de televisión, campañas publicitarias y eventos de todo tipo. Su dominio del italiano es admirable y su cercanía con el público italiano lo ha convertido en uno de sus ídolos. Sin embargo, algunos críticos señalan que su carrera en Turquía ha quedado un poco estancada desde que se mudó a Italia. Sus últimos proyectos en Turquía no han tenido el mismo éxito que sus series anteriores y algunos fans lo echan de menos en la televisión turca. Serine Sarikaya, por su parte, sigue siendo una de las actrices más cotizadas de Turquía. Su talento es indiscutible y su versatilidad le permite interpretar una amplia gama de roles. Ha protagonizado series de televisión de gran éxito como Medcezir y Fi, y ha demostrado su valía en el mundo del cine y del teatro. Recientemente ha participado en una producción de Netflix Turquía, lo que ha ampliado aún más su alcance internacional. Serine es una figura muy respetada en Turquía y su opinión es muy valorada en temas sociales y culturales. Sin embargo, algunos fans critican su falta de proyectos en el cine, ya que consideran que tiene el potencial para convertirse en una estrella de cine a nivel mundial. Entonces, ¿cómo podría afectar una posible relación, ya sea amistosa o romántica, entre Can y Serine y a sus carreras? Para Can podría ser una oportunidad para reconectar con el público turco y revitalizar su carrera en Turquía. Una colaboración con Serine, una de las actrices más queridas de Turquía, podría ser justo lo que necesita para recuperar su antiguo brillo. Para Serine podría ser una oportunidad para expandir aún más su alcance internacional y llegar a un público más amplio. La popularidad de Can en Italia y en otros países de Europa podría abrirle puertas en nuevos mercados. En definitiva, una colaboración entre ambos podría ser beneficiosa para ambos, tanto a nivel profesional como personal. Pero claro, también hay que considerar los posibles riesgos. Una relación mediática siempre conlleva una gran presión y un escrutinio constante. Los fans, la prensa y el público en general analizarían cada detalle de su relación, desde sus gestos hasta sus palabras. Esto podría ser agotador y estresante, especialmente para Serine, que es más reservada y prefiere mantener su vida privada alejada de los focos. Además, una ruptura mediática podría dañar sus carreras y afectar su imagen pública.
Por lo tanto, es importante que ambos sean conscientes de los riesgos y que tomen sus decisiones con cautela. Y hablando de decisiones, ¿qué dicen sus respectivos equipos de representantes sobre todo esto? Los agentes de Khan y Sereny, como es de esperar, están monitoreando de cerca la situación y evaluando las posibles implicaciones. Probablemente estén sopesando los pros y los contras de una posible relación mediática y asesorando a sus clientes en consecuencia. Los agentes de Khan podrían estar interesados en aprovechar la oportunidad para promocionar su carrera en Turquía, mientras que los agentes de Sereny podrían estar más preocupados por proteger su imagen y evitar cualquier tipo de escándalo. En cualquier caso, es probable que ambos equipos estén trabajando en conjunto para gestionar la situación de la mejor manera posible. Pero volviendo a la pregunta original, ¿qué significa todo esto? ¿Será el inicio de una nueva amistad? ¿O quizás, algo más? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí sabemos es que este encuentro ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco y ha despertado la imaginación de millones de fans en todo el mundo. Ya sea que se trate de una simple amistad, de una atracción mutua o de algo más, lo cierto es que Can Yaman y Sereny Sarıkaya han demostrado tener una conexión especial y que su futuro juntos promete ser muy interesante. Y hablando de futuro, quiero lanzar una pregunta al aire: ¿qué tipo de proyecto les gustaría ver? Protagonizado por Can Yaman y Sereny Sarıkaya. ¿Una serie de televisión romántica? ¿Una película de acción? ¿Una obra de teatro dramática? Dejen sus ideas en los comentarios. Me encantaría saber qué tipo de historia les gustaría ver contada por estos dos talentosos actores. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de sus trabajos individuales y admirando su talento y su belleza. Can Yaman sigue conquistando corazones en Italia y Sereny Sarıkaya sigue brillando en Turquía. Ambos son dos grandes estrellas que merecen todo nuestro apoyo y reconocimiento. Pero la historia no termina aquí. Estaremos atentos a cada uno de sus movimientos y les traeremos todas las novedades en cuanto tengamos noticias frescas. No se pierdan ni un solo detalle. Ahora bien, antes de despedirme, quiero recordarles una vez más la importancia de apoyar a las organizaciones benéficas que trabajan por el bienestar de los niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. La Fundación Il Sorriso dei Bambini, que organizó el evento en Italia, es solo una de las muchas organizaciones que necesitan nuestro apoyo. No importa cuánto podamos donar, cada granito de arena cuenta. Y ahora sí, mi gente guapísima, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creándolo. Gracias por su apoyo, por sus comentarios y por su pasión por el mundo del espectáculo turco. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita. Hasta la próxima.